De hoy que está relacionada con la medicina regenerativa y también cómo esta medicina regenerativa viene a aportar en el tratamiento o los nuevos enfoques que se han realizado para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, que es un campo que es bastante incipiente, pero que es muy interesante, ¿ya? Y para ello, primero voy a partir presentándome porque seguramente ustedes no me conocen. No tenemos tiempo suficiente como para poder presentarnos todos, lo que me gustaría muchísimo porque no desconozco sus profesiones, sus edades, no los veo en cámara. No sé si hay alguien que tenga la cámara encendida, si quiere encender su cámara para poder conocerlos y que nos podamos presentar. Pero voy a partir presentándome yo. Mi nombre es Daniela Carrillo, yo soy químico farmacéutico de profesión, tengo un magíster en ciencias farmacéuticas. Tengo un doctorado en biotecnología, diplomado en educación para la ciencia universitaria. Perdón, actualmente soy directora de la carrera de química y farmacia de la Universidad de San Sebastián. He trabajado con células madres durante mi tesis doctoral y también en varios proyectos de investigación que me he adjudicado, en donde hemos trabajado tanto con modelos murinos como con pacientes, en los cuales hemos aplicado distintos productos, ya sea más elaborados o bien en bruto, digamos, como secretoma de células mesenquimáticas para el tratamiento de distintas enfermedades, ¿ya? Entonces conozco muy bien el uso de estas células mesenquimáticas y también las propiedades que tienen. Esa es mi área de expertise, además de todo el conocimiento, de todo el conocimiento de, obviamente, de química y farmacia, ¿ya? Pero mi misión más importante en la vida es que tengo un hijo pequeño de 9 años al cual quiero criar con unos muy buenos valores. Por el lado profesional está todo lo que les dije anteriormente, pero mi misión más importante en la vida es mi hijo. Em, y tengo dos hijas perrunas también, la Molly y la Freya. Eso por mi parte. No sé si alguien quisiera presentarse, por lo menos para conocer sus profesiones, a lo que se dedican, más o menos para saber. ¿Sí, Macarena? Hola, profesora. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Macarena Arancibia, soy educadora de párvulos de profesión y licenciada en educación, diplomada en inclusión y diversidad. Trabajo, o sea, me desempeño en una unidad de cuidados medios pediátricos, específicamente en un programa de hospitalizados adolescentes con diagnósticos de salud mental y temas psicosociales. Me motivó mucho el diplomado porque cada vez que voy a reuniones clínicas, a veces quedo colgada como con los medicamentos y procesos diagnósticos que están pasando los chicos. Entonces, mi enfoque es como ir haciendo observaciones de acuerdo a las funciones ejecutivas que ellos desarrollan en los talleres psicoeducativos que yo realizo y dirijo. Ya, Eso por mi interesante, parte. súper interesante. Muchas gracias, Macarena. De nada, profe. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, profe, Sí, bueno, me llamo Daniela Torres, soy educadora diferencial con mención en discapacidad intelectual y actualmente trabajo en el Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, que es como un hospital donde atiende a niños que han pasado por vulneración de derechos y todos tienen discapacidad múltiple. Entre estos diagnósticos está, bueno, discapacidad intelectual, algunos síndromes muy extraños, otros más conocidos.
También tenemos varias patologías y hay niños que están también desahuciados. Y eso en grandes rasgos. Ya, gracias Daniela por su presentación. Qué interesante sus trabajos. Yo no había escuchado de esos desempeños. Estefanía, me Hola, imagino que estoy debe ser tratando de activar difícil. la cámara, pero parece que no puedo. Eh, no, no se parece, Todavía no no la se vemos. nota. Bueno, pero bueno, yo soy Estefanía Romo, soy psicóloga, siempre he trabajado en el área de protección y me decidí a este diplomado por un tema personal, por mi hijo, que desde que empezó como su proceso del desarrollo fue identificado en altas capacidades, entonces me puse a investigar y a absorber mucha información y desde ahí también he logrado como visualizar por parte de mi trabajo muchos niños con características de doble excepcionalidad y he tenido también que orientar a las familias respecto a ciertos tratamientos a los que los niños han sido sometidos y que también se relaciona un poquito con lo que hablábamos ayer con el profesor, con el tema de la sobremedicación. Entonces, esa necesidad también de poder saber un poquito más para poder entregar una mejor orientación a las familias que están pasando por situaciones complejas respecto a procesos de tratamiento, de terapias complementarias y eso principalmente. Claro. Muchas gracias, Estefanía. Ya, a ti. Ya. Muchas gracias a todas las que han querido compartir sus experiencias. La verdad es que siempre cuando estos diplomados, las clases son online, es difícil poder conectar más, ¿no es cierto?, que si estuviéramos presencial, pero la idea es que podamos compartir lo más que podamos, ¿verdad? Que sea lo más dinámico posible. Yo voy a tratar Daniela, de, sí, disculpa, quería presentarme antes que comience la clase, ya si quieres recibir una alumna más que se quiera presentar. sí, sí, obvio. Ya, bueno, estaba escuchando a las chicas y muy lindo saber las áreas que se están desarrollando. Yo también soy farmacéutica, tengo diplomado en toxicología y en gestión de farmacia asistencial, pero últimamente me he estado desarrollando en un área más asociada a la neurociencia y que tiene que ver con terapias alternativas. He estudiado terapias energéticas como sanación pránica avanzada, tengo un mentoring en terapia regresiva, tengo cursos en constelaciones familiares y además en lo que estoy haciendo ahora que está asociado a los registros acásticos. Entonces, muchas de estas cosas, aunque se ven muy alternativas, están asociadas a la física cuántica y a la neurociencia. Entonces, el enfoque de poderle dar un asentamiento más estructural asociado digamos, a esta dimensión de la educación, la neurociencia viene a complementar todo lo otro que yo he estudiado. Entonces tengo igual como muchas ganas de poder interiorizarme profundamente con lo que viene ahora. Súper, Eso, gracias. muy interesante porque muchas veces las personas piensan que, claro, todas estas terapias complementarias no tienen ninguna base científica y cuando uno empieza a leer, ¿no es cierto?, y a estudiar un poquito más, se da cuenta que hay mucho de neuro y de física cuántica, como tú dices, detrás de esos razonamientos y de esos fundamentos. Sí, así es. Muy interesante. Muchas gracias a todas las chicas que se presentaron. Bueno, mi idea es poder compartirles la expertise que yo manejo en relación al uso de, como les comentaba anteriormente, el uso de productos biológicos, como son las células madres, particularmente las células mesenquimáticas en el desarrollo eh, perdón, en el tratamiento de estas nuevas, de las terapias, de las enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Entonces yo ahora voy a em,
dejar de verlos, porque voy a colocar la presentación. No sé si ven la presentación. Por lo menos yo, profe, no la veo. ¿No? No, yo tampoco la Yo veo. tampoco la veo. Delante la veíamos, ¿ah? A ver, es que puse otra pantalla, quizás eso es. A ver, ahora. ¿Y ahora? Yo al menos no la veo. ¿Tampoco? Como que se Tampoco acá. intentó Recién mirarla, pero se la vimos trabó. como rápidamente y se salió de la pantalla. Ay, maldición. ¿Ahí la ven? No, porque no estoy compartiendo nada. ¿Y ahí? Sí, profe, ahí se ve. Ahí se ve. Ya. Y ahora si la coloco en pantalla gigante. Ahí no la veo. No, ahí se sale. Ahí desapareció, Ah, profe. entonces ya. Ahí donde se ve. Ahí sí se ve. No, no se ve. ¿Por qué? No entiendo por qué pasa eso. Déjenme tratar de solucionarlo. Denme un segundo.
Ahí pueden ver. Ahí se Sí, ve. profe, se ve. Ya, la voy a dejar así porque no sé por qué al pasar la pantalla completa se sale, ¿ya? No sé si les molesta. No, profe, está bien. Ya. Entonces, vamos a partir con, esto es parte del resultado de aprendizaje de la unidad 2, el cual es relaciona los mecanismos neuroquímicos de la neurotransmisión con los fundamentos farmacológicos para comprender su efecto en el sistema nervioso. ¿Ya? Como les mencionaba yo al principio, vamos a hablar de la medicina regenerativa. ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar de la medicina regenerativa? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Algún contexto en el cual ustedes han escuchado hablar en alguna noticia, por ejemplo, en alguna conversación, en alguna clase? Por lo menos por mi parte, profesora, yo no he escuchado nada. Ya. ¿Nadie ha escuchado? Por ejemplo, cuando en las noticias hablan o ustedes buscan, están de repente, no siento, viendo en Instagram y salen estas promociones de skincare en donde les ofrecen colocarse plasma rico en plaquetas en la cara o exosomas, por ejemplo, para las arrugas. ¿Les han salido esas promociones de repente en Instagram? Sí, profe, yo he escuchado lo del salmón, de ADN de salmón, algo así también. Eso sí, Ya. eso me ha Ah, ya, parecido. ya. Bueno, por ejemplo, cuando hablan de estas plasma rico en plaquetas o de los exosomas, o de repente microRNA de salmón también, eso es medicina regenerativa. Cuando se proponen también el uso de inyección de células para lesiones deportivas, por ejemplo, que se usa muchísimo cuando hay lesiones en deportistas de alto rendimiento para mejorar la recuperación de estos deportistas de alto rendimiento más rápida y se inyectan células o secretoma de células mesenquimáticas en las lesiones, eso también es medicina regenerativa, ¿ya? Según la definición del Instituto Nacional de Salud, la medicina regenerativa se define como un proceso de crear tejidos vivos y funcionales para reparar o reemplazar funciones de tejidos u órganos que se han perdido debido a la edad, enfermedad, daño o defectos congénitos. En el fondo es utilizar nuestro propio cuerpo para poder sanar de manera natural, por decirlo de alguna forma, nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es que muchas veces se habla de extraer células de nuestro cuerpo para sanar nuestro cuerpo. Yo creo que esto sí lo han escuchado, porque hubo un boom hace muchos años atrás relacionado con preservar las células de cordón umbilical cuando nacían nuestros hijos y conservarlas durante todo su vida, ¿no es cierto? Porque podían servir cuando nuestros hijos se enfermaran más adelante, ¿no es cierto? Y quizás podríamos sanar alguna enfermedad genética que pudieran tener, por ejemplo, con esas células de cordón umbilical. ¿Eso lo habían escuchado? Sí, profe, eso sí, yo lo he escuchado, por lo menos. Ya. Eso durante un tiempo fue un boom bastante grande,
pero que si bien es efectivo, se transformó en un negocio, entonces después se desprestigió bastante porque las personas no tienen el conocimiento suficiente como para saber que las células mesenquimáticas nosotros las podemos extraer de nuestro cuerpo durante toda nuestra vida, ¿ya? No es necesario preservar un cordón umbilical durante toda la vida para poder tener una fuente de células mesenquimáticas, ¿ya? Entonces el negocio ahí era tener este cordón umbilical, preservarlo y por eso se cobraba, ¿verdad? Pero como fuente de células mesenquimáticas, pero en realidad desde nuestro cuerpo nosotros podemos obtener células de los distintos órganos que tenemos. Por ejemplo, cuando uno se hace una liposucción, yo nunca me he hecho una, pero las personas que se hacen liposucción pueden extraer de esa liposucción células mesenquimáticas del tejido adiposo, ¿ya? ¿Y por qué hablo tanto de las células mesenquimáticas? Porque son las que se han explorado más para medicina regenerativa, ¿ya? Entonces, como sale aquí en este dibujo, en este diagrama que tenemos, esta stem cell therapy habla de las stem cells son las células madres, ¿ya? Adultas. Se utilizan en medicina regenerativa porque tienen un potencial para poder reparar ciertos tejidos, ¿ya? Y estos tejidos pueden ir desde tejido cardíaco, intestinal, músculo, hígado, cerebro, ¿ya? Neuronas, cartílago, hueso, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las propiedades que tienen estas células mesenquimáticas que hacen que puedan ser utilizadas en medicina regenerativa para reparar estos tejidos? Son infinitas, ¿ya? Como yo les mencionaba al principio, es un campo que está totalmente en estudio todavía. Se han descubierto alrededor de, en el secretoma de las células mesenquimáticas, alrededor de 1150 proteínas, factores de crecimiento dentro solamente de los factores eh, no solubles, o sea, solubles, perdón, de las células mesenquimáticas que componen el secretoma y que podrían ser parte de los factores que estarían generando estas propiedades curativas, ¿ya? Dentro de esas propiedades curativas están propiedades antiinflamatorias, propiedades inmunomoduladoras, propiedades angiogénicas, también propiedades antiangiogénicas, cicatrizantes, antifibróticas. O sea, esto de las propiedades que tienen las células mesenquimáticas es un mundo totalmente eh, poco explorado, ya que recién se está conociendo y que se está aplicando en distintas enfermedades. Las enfermedades más conocidas en las cuales se ha estudiado están las enfermedades cardíacas, sobre todo en infartos agudos al miocardio, por ejemplo, personas que han sufrido infartos, se les han aplicado células mesenquimáticas para poder regenerar ese corazón, ¿verdad? Cuando una persona sufre un infarto agudo al miocardio, pierde parte de esas células cardíacas porque se mueren, ¿verdad? Entonces se han usado estas células mesenquimáticas para tratar de regenerar esas células, ¿ya? Antes se creía que la única propiedad por la cual estas células podían ser utilizadas eran su capacidad regenerativa, ya el poder regenerar ese tejido. Pero hoy en día se sabe que esta propiedad no solamente pasa por la regeneración del tejido, sino que también por todas estas otras propiedades que les mencioné anteriormente, ya, antifibróticas, antiinflamatorias, etcétera. Y todo eso pasa por todos estos factores de crecimiento que contiene el secretoma de estas células y que ayuda a esta reparación de los tejidos. Ahora, estos factores de crecimiento, estos factores terapéuticos que contienen las células, pueden utilizarse solos
o también pueden utilizarse en distintas matrices o biomateriales, y de ahí nace todo un mundo completamente distinto en donde se han utilizado polímeros naturales como ácido hialurónico, por ejemplo, colágeno, quitosano, que son matrices que se utilizan como soportes de estas moléculas para, para soportar estas moléculas, ¿no es cierto? Y que sean un scaffold para ayudar a contener estas moléculas y ayudar al proceso de cicatrización, por ejemplo, en heridas de difícil cicatrización, o polímeros sintéticos que también se utilizan mucho, pero ahí hay algunas dificultades porque estos polímeros sintéticos muchas veces no son biodegradables, entonces hay un problema cuando se quieren usar en seres humanos, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen, la medicina regenerativa habla de todos aquellos procesos que permiten reparar o reemplazar funciones que se han perdido en nuestro cuerpo a través de la utilización de herramientas desde nuestro propio organismo, ¿ya? Y por eso es que la medicina regenerativa está muy relacionada con el uso de células madres, ¿ya? Y cuando yo hablo de células madres, generalmente me voy a referir a células mesenquimáticas. Vamos a aprender en unas diapositivas más adelante que hay distintos tipos de células madres. Estas células madres se van a ir clasificando de acuerdo a su eh, capacidad de diferenciación, ¿ya? Y aquí también nos encontramos con un tema bioético que es muy importante porque nos vamos a encontrar con unas células que son pluripotenciales, es decir, que son capaces de diferenciarse a cualquier tipo de célula que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. ¿Y de dónde creen ustedes que puede salir ese tipo de célula? Una célula que tenga la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo celular de nuestro cuerpo. Ese es el cordón, ¿o no? No, porque el cordón umbilical es una estructura que ya está diferenciada. De ahí La nosotros, médula. no, porque también la médula ya está diferenciada. Ya. Eso ya es una estructura que se diferenció a algo, a un tejido en particular. Las células embrionarias. Las células embrionarias son las células que tienen la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo celular de nuestro cuerpo. Y ahí es donde viene el dilema ético, porque ese tipo de células, ¿de dónde las podemos obtener? Del embrión, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos obtener esas células entonces? Manipulando ¿Los embriones. óvulos, profesora? Cuando se forma el ovocito, después la Ah, mórula, ¿no es cierto? Y se forma este embrión. Ahí sacamos estas células embrionarias. Ahora, éticamente, ¿eso es posible? ¿Trabajar con esas células embrionarias? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros le presentamos a un comité de ética un proyecto en donde decimos vamos a utilizar células embrionarias para diferenciarlas a cardiomiocitos para tratar pacientes con infartos agudos al miocardio y seguro tenemos 100% de regeneración porque estas células son maravillosas, entonces vamos a poder sanar de los 1000 pacientes que tratemos el 100% de ellos, pero necesitamos células embrionarias.
¿Qué nos dice el comité de ética? No se puede. No se puede. No se puede porque ¿de dónde sacamos células embrionarias? Éticamente eso no es posible. Antiguamente, cuando los comités de ética no eran tan estrictos o habían países que de plano no, los proyectos de investigación no pasaban por comité de ética, se usaban células embrionarias eh, de, de personas que tenían abortos espontáneos, por ejemplo, muy temprano, eh, se utilizaban células embrionarias o se extraían células embrionarias y se utilizaban en proyectos de investigación. Pero eso fue hace muchísimos años atrás y en países en donde o se hacía de manera ilegal o estos proyectos no pasaban por comité de ética. Pero hoy día esto es totalmente ilegal, total y completamente ilegal porque, claro, genera un dilema ético que es muy grande, ¿verdad? Entonces, las células mesenquimáticas, o sea, las células madres que hoy en día se pueden utilizar, son células que son multipotentes, es decir, que tienen un potencial de diferenciación menor y que nosotros podemos extraer, perdón, desde tejidos que ya están diferenciados, como por ejemplo de médula ósea, de cordón umbilical, de placenta, de sangre de cordón umbilical, em, de, de hígado, etcétera. Hay varias fuentes, ¿ya? De los dientes, ay, se me fue el nombre, de la médula del diente, em, hay varias fuentes, ¿ya? Pero todas esas células tienen la particularidad que son células multipotentes, es decir, tienen la capacidad de diferenciarse solamente a ciertos tipos de células, ¿ya? A ciertos tipos de células que no son todas las células, ¿ya? También las células de sangre menstrual se han utilizado bastante. En general, las que más se utilizan son aquellas que provienen de tejidos de desecho digo yo entre comillas, que no se usan, como el cordón umbilical, por ejemplo, ¿ya? El cordón umbilical y la placenta son tejidos biológicos que en general nadie los utiliza después del parto. Entonces, cuando se quieren utilizar en proyectos de investigación, entonces con un consentimiento informado, se le solicita a la madre la autorización para poder utilizar ese cordón umbilical o esa placenta para estudios de investigación. Y ahí la mamá verá si es que decide donarlo o no donarlo, ¿ya? Lo mismo cuando hay liposucciones, por ejemplo, también se les pregunta a las personas si es que deciden donar esas células para estos estudios, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien por mi lado. Súper. Quiero tratar de hacer una prueba nuevamente de colocar esto en presentación con diapositivas. ¿Siguen viendo la presentación? No. Ojo, ojo. ¿Por qué pasará eso? Ya, no importa. Ahora la ven de nuevo, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve. Ya, ya. Entonces, sigamos. Por ejemplo, algunas aplicaciones les quise mostrar yo de la medicina regenerativa que aparecen muchísimo en las noticias. Por ejemplo, Proyecto Pionero busca desarrollar terapia celular para tratar la ceguera. Esta es una iniciativa que impulsó la USACH
la Universidad de Santiago, de Chile en Santiago, con el SEDENA, que es un grupo de investigación que tienen dentro de la universidad, en donde lo que se busca es regenerar la córnea mediante células que se extraen desde el mismo ojo. En el ojo nosotros tenemos una zona que es muy cercana al lagrimal, en donde hay una zona específica en donde están las células mesenquimáticas de el ojo, ¿ya? Y de ahí se extraen estas células, se cultivan en el laboratorio y esas son las células que se van posteriormente, naturalmente, diferenciando a- hacia formar la córnea, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene problemas en la córnea, lo más probable es que tenga problemas para naturalmente que estas células se diferencien a poder transformarse en córnea, o sea, tienen problemas para regenerar la córnea de manera natural. Entonces, lo que se hace en estos pacientes es extraer estas células mesenquimáticas, se cultivan en el laboratorio y luego se le colocan de manera artificial, entre comillas, en el ojo, ¿ya? Y eso ha dado muy buenos resultados y pacientes han recuperado la vista, ¿ya? También lo que ha dado muy buenos resultados es la terapia con células madres para tratar la alopecia, ¿ya? También aquí utilizando manipulación genética de células madres que producen un microRNA en particular que permite reducir la rigidez y estimular el crecimiento del cabello nuevo. Entonces, la medicina regenerativa, como les mencionaba, es un área de la medicina que busca reparar, reemplazar o regenerar células, tejidos u órganos dañados para recuperar su función normal, ¿ya? No se limita solamente a aliviar síntomas, sino que intenta que el propio cuerpo vuelva a funcionar lo mejor posible. Y eso es súper importante porque me imagino que ayer tuvieron clases con el profesor Diego Jorquera, ¿no? Sí, Ya. Y Diego les debe haber hablado de de las terapias farmacológicas que nosotros conocemos de síntesis, como ibuprofeno, lo que tomamos nosotros para el dolor, por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, em, sí, antidepresivos. Sanexid, antidepresivos, antiparkinsonianos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, Daniela. Ya. Es que de repente pienso que no me pueden estar escuchando, pero por eso me quedo callada. Em, entonces, la diferencia entre ese tipo de terapias farmacológicas que son las terapias farmacológicas tradicionales, que son las que nosotros conocemos, es que están orientadas particularmente a aliviar síntomas, ¿verdad? Nosotros tomamos estos medicamentos, aliviamos un síntoma, ¿verdad? Pero si en enfermedades crónicas nosotros dejamos de tomar estos medicamentos, la enfermedad sigue su curso, ¿verdad? Lo que trata de solucionar la medicina regenerativa o el objetivo de la medicina regenerativa es no solamente aliviar los síntomas, sino que tratar la causa de la enfermedad. Es decir, que las propiedades de estas células mesenquimáticas o el uso de estas células mesenquimáticas alivie la causa original de esta enfermedad de manera tal que el paciente nunca más tenga que volver a preocuparse eh, de ningún síntoma. En el fondo es tratar la enfermedad de raíz, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre el uso de la medicina regenerativa y lo que nosotros conocemos como las terapias tradicionales de las que hablaron ayer
con Diego. Ahora, si nosotros miramos algo que es muy importante, que está relacionado con el mercado, cómo ha evolucionado el mercado o cómo va a evolucionar el mercado de aquí a los próximos 10 años en torno a la investigación en el ámbito de las células de la medicina regenerativa, nos vamos dando cuenta que esto va a ir creciendo rápidamente. Ha crecido en los últimos 10 años muchísimo y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, bueno, aquí hay distintos colores, ¿verdad? En este gráfico, en donde están representados distintos ámbitos de desarrollo de la investigación en células mesenquimáticas. Cultura y criopreservación, aislamiento de células, diferenciación y caracterización, ¿ya? Cultivo es esto, perdón, cultivo y criopreservación. Entonces, en cada uno de esos ámbitos, el dinero que se va a seguir invirtiendo en el desarrollo de cada una de esas áreas va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los últimos estudios se ha visto que el resultado que se obtiene cuando una patología es tratada con estas células mesenquimáticas o los productos derivados de ellas, los resultados han sido tan auspiciosos que cada vez más se ha ido invirtiendo en el desarrollo o en el estudio de este tipo de medicinas regenerativas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen una patología de la piel, que es la psoriasis. La psoriasis es una patología inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por placas eritemato-escamosas que aparecen en la piel, que pueden ser de distinto tamaño, ¿verdad? Dependiendo del tipo de psoriasis que la persona tenga. Pero en general la psoriasis en placa es una de las más comunes y que tiene el 90% de la población, ¿ya? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune, multifactorial, que no tiene tratamiento curativo hasta el día de hoy. Pero se ha visto en pacientes en donde se han hecho trasplantes de células madres, que han tenido remisión de la enfermedad por periodos de más de 4 años. Más de 4 años, imagínense. Cuando el tratamiento convencional con anticuerpos en la psoriasis, y el mayor periodo que se ha conseguido de remisión de la psoriasis ha sido 7 meses. Y luego se deja de utilizar el tratamiento y la psoriasis vuelve. ¿Ya? Ese es solo un ejemplo, ¿ya? De los resultados que se han podido obtener con tratamientos con células mesenquimáticas. Entonces, los resultados son tan auspiciosos que, como les menciono yo aquí en este gráfico, esto yo creo que va a ir completamente al alza. Otro ejemplo de ello es que a septiembre del 2025 hay alrededor de 115 ensayos clínicos registrados en la plataforma de clinicaltrials.gov, que es donde se registran todos los ensayos clínicos a nivel mundial, o la mayoría de ellos, en donde se especifica que se está trabajando en ensayos clínicos con pacientes con distintos tipos de productos derivados de células mesenquimáticas en el ámbito de la medicina regenerativa, ¿ya? Entonces eso es muchísimo. 115 ensayos clínicos es harto, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Les gustaría que reforzara algún concepto que hayamos visto hasta ahora o que hagamos algún resumen? O si me pueden decir alguna idea principal.
Daniela, me parece fascinante esta medicina y me asalta una consulta, conociendo el rubro farmacológico, me Ajá. asalta la consulta, ¿estamos preparados en Chile para trabajar con la medicina regenerativa? Desde el punto de vista de infraestructura, sí. Desde el punto de vista regulatorio, hablando desde el ISP, no. No, ¿por qué? Porque la medicina, todos los productos derivados de medicina regenerativa son productos biológicos. Y hasta el día de hoy el ISP no tiene una legislación o un registro claro de los productos biológicos que están derivados de células mesenquimáticas. Sí los tiene, por ejemplo, para vacunas, para productos recombinantes, para anticuerpos, por ejemplo, pero no para productos derivados de células mesenquimáticas. Es por eso que, por ejemplo, hay clínicas estéticas que utilizan estos plasmas ricos en plaquetas que les llaman de esa forma, pero que en el fondo son factores de crecimiento derivados de células madre, usan inyección de células madres en lesiones de deportistas sin registro del ISP. ¿Y el Entonces ISP yo ha creo que permitido eso porque se está usando hace mucho rato? sí, se está usando hace mucho, mucho rato. Y yo creo que es por eso es que están ahora modificando la normativa de productos biológicos. Yo, dentro de uno de los proyectos que nosotros nos adjudicamos con nuestro grupo de trabajo, que fue un FONDEF, en donde trabajamos con un producto derivado de células mesenquimáticas para el tratamiento de pacientes con psoriasis, eh, que era secretoma de células mesenquimáticas en un scaffold de ácido hialurónico que está en proceso de patente ahora. Eh, mm, Estuvimos en varias reuniones con el ISP precisamente para esto, para dilucidar cómo es el registro de este producto. Y la verdad es que por eso sea ciencia cierta que no hay una claridad de cómo se registran o clasifican en realidad los productos biológicos. Porque ahí depende mucho del lenguaje que uno utilice. Ujú. Daniela, Por- para las compañeras que no son del área, de esta área, contarles qué es el ISP y cuál es su función en Chile. Sí, el ISP es el Instituto de Salud Pública y dentro de sus funciones, en el ámbito de la farmacia, ¿no es cierto?, de los medicamentos, de la medicina, en este caso regenerativa, es entregar un registro a los distintos medicamentos y ese registro está avalado por estudios que permitan asegurar la eficacia y la seguridad de todos los medicamentos que nosotros tenemos disponibles en el mercado. Entonces, cuando nosotros compramos un medicamento en la farmacia, por ejemplo, y tiene un registro del ISP, eso significa que pasó por distintas pruebas dentro del ISP, eh, pruebas, digamos, el ISP revisó todos los papeles y toda la documentación necesaria para asegurar que ese medicamento es seguro y eficaz y que cuenta con un estudio clínico de base que permite asegurar que lo que nosotros estamos consumiendo no nos va a generar un daño, sino que nos va a generar el efecto terapéutico que andamos buscando sin una toxicidad aguda o crónica. De eso se preocupa el ISP dentro de muchas otras cosas, pero en el ámbito farmacéutico eso es lo que hace. Gracias, Daniela. De nada. ¿Alguna idea clave que me pudieran comentar que se les haya quedado grabada de esta última horita que hemos hecho de clases?
que no tiene por qué ser una idea, puede ser una palabra, por ejemplo, que les haya llamado la atención. Profe, a mí me Dígame. llamó mucho la atención lo de las células embrionarias. Yo en un primer momento pensé que sí eran éticamente, pero después ya analizando dije, claro que no, pues no, no se puede. Entonces eso me llamó mucho la atención. Claro, imagínense lo que sería sacar un embrión desde un útero para poder sacar una célula que potencialmente podría transformarse en una persona o en un tejido o en un órgano. Es como el dilema de la clonación también, ¿no es cierto? En algunos países se permiten clonar perritos, por ejemplo, mascotas, pero eso tiene un dilema ético también que es muy grande. Entonces, trabajar con estas células embrionarias es un dilema súper potente, súper, súper potente. Por eso es que la mayoría de los países no se permiten. Y además que hay otras consecuencias también, o sea, si estas células, de hecho, cuando se trabajaba con estas células anteriormente, cuando estaba permitido, estas células embrionarias como son pluripotentes y tienen la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo celular, se generaban estos teratomas. Y los teratomas son, si ustedes lo buscan en internet, son estos, no sé si quizás lo han visto, puede que no lo hayan visto, pero son una especie de tumores que se caracterizan por tener de todo, pueden tener dientes, pelo, huesos, y que aparecían de repente entre el desarrollo o el brazo, por ejemplo, o en la cara de alguna persona, por el uso de estas células. Entonces, por tratar de mejorar alguna patología, se inyectaban estas células embrionarias, pero estas células, claro, se transformaban, se diferenciaban a todos los tipos celulares de manera muy rápida y se generaban todos los tipos celulares. Entonces aparecían estos teratomas. ¿Alguna otra idea? ¿O continuamos? Continuamos, Daniela, por mi parte. Ya, súper. Entonces, ¿qué son las células madres? Son las protagonistas de lo que hemos hablado hasta ahora. Las células madres, o también denominadas células troncales, son unas células especiales de nuestro cuerpo que tienen dos características que son especiales y que las diferencian. ¿Ya? Cada vez que nosotros queremos definirlas, podemos definirlas con dos características importantes. Primero, que tienen la capacidad de autorrenovarse. ¿Qué significa que se puedan autorrenovar? Significa que cuando ellas se dividen, tienen la particularidad de que tienen una división que es asimétrica, ¿ya? Esta división asimétrica hace que se dividan a células madres, ¿verdad? Hay una parte que se divide a células madres y hay otra parte de ellas que se diferencia hacia distintos tipos celulares, ¿ya? Entonces, de esa forma, estas células se aseguran que puedan mantener una especie de reserva biológica, ya que no se agota, porque recuerden que estas células están contenidas dentro de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces siempre vamos a necesitar una reserva para poder regenerar cada uno de nuestros órganos. Todos nuestros órganos se reparan, tienen la capacidad de repararse producto de la presencia de estas células madres. Entonces siempre vamos a necesitar un pool de estas células en nuestros tejidos. Y la otra característica es que se pueden diferenciar, ¿ya? Es decir, que pueden transformarse en otro tipo de células que son más específicas, ¿ya?
por ejemplo, células de músculo, de hueso, de sistema nervioso, etc. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, la formación del ovocito, tenemos acá las células madres que son totipotentes, y luego las células embrionarias que yo les mencionaba, que son las células pluripotentes, ya que son las capaces de generar cualquier tipo celular. Luego tenemos las células que son multipotentes, que son las que son parte de la línea del endodermo, del mesodermo y del ectodermo, ¿ya? Y estas células, en general, si ustedes se fijan acá, tienen distintos colores, y estos colores determinan que cada una de estas líneas solamente van a ser capaces de diferenciarse a estos tipos celulares. Es decir, las células que son de la línea del ectodermo van a ser capaces de diferenciarse solamente a células de la piel y a neuronas. Las células que son de la línea del mesodermo solamente van a ser capaces de diferenciarse a músculo cardíaco y, por ejemplo, a glóbulos rojos. Y las células que son del endodermo solamente a células del pulmón, por ejemplo, o a células del páncreas. Hay muchas más células, ¿ya? Yo aquí puse solamente algunos ejemplos, ¿ya? Pero es para, valga la redundancia, ejemplificar que las células madres van perdiendo su poder de diferenciación a medida que se van, digamos, diferenciando, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, este tipo de células son con las que nosotros trabajamos, estas que están acá, ¿ya? Que son las que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, además en cada uno de nuestros órganos. Entonces, ese poder de diferenciación está limitado a ciertos tipos celulares. Por ejemplo, desde una línea del endodermo, nosotros no vamos a lograr obtener una neurona, ¿ya? Eso es importante. Entonces, las células madres tienen dos características: la capacidad de autorrenovarse y la capacidad de diferenciación. Y esto es lo que yo les mencionaba anteriormente de la división asimétrica, ¿ya? Tenemos un progenitor celular, entonces tenemos una parte de división simétrica. La célula madre es capaz de dividirse para seguir formando su pool de células madres y mantener esta reserva en cada uno de nuestros tejidos. Y luego tenemos esta división asimétrica, que es donde la célula se divide, ¿no es cierto?, a célula madre, y además se divide a estas células que tienen esta capacidad de diferenciación. Voy a achicar esto un poquito para que lo puedan ver el título. Desde el punto de vista de cuando nosotros trabajamos en el laboratorio con estas células madres, ¿cómo nosotros las vemos? Porque en el laboratorio nosotros podemos extraerlas, por ejemplo, de cordón umbilical. Yo he trabajado con células de cordón umbilical. Nosotros las podemos aislar y purificar a través de la gelatina de Wharton del cordón umbilical, y cuando logramos aislarlas y tenerlas en una placa de Petri, nos damos cuenta que estas células son capaces de adherirse al plástico y tienen una forma que es alargada y puntiforme. Si nosotros las teñimos con un colorante específico y la vemos a un microscopio de inmunofluorescencia, que es una técnica particular que nos permite verla al microscopio de una forma también particular, que es de esta forma. Es una técnica de laboratorio que nos permite diferenciar mejor y ver mejor una célula en el microscopio. Esta es una célula mesenquimática, ¿ya? En donde vemos el núcleo aquí en rojito y todo el cuerpo de la célula ahí en verde. Entonces, si ustedes se fijan, son células que son bien alargadas y son, como dice ahí, puntiformes. Esto es solamente para que ustedes puedan tener en su cabeza una imagen real de una célula, porque generalmente cuando uno habla de célula
no logra colocar en su cabeza una, una imagen más real, ¿verdad?, de lo que uno está conversando. Y tener esa imagen muchas veces ayuda muchísimo a poder entender mejor el proceso, como cuando uno le hablan de una neurona, por ejemplo, uno no se imagina cómo es una neurona, o cuando le hablan de sinapsis, tampoco se imagina cómo ocurre esa sinapsis, ya es como un proceso de repente medio holístico, el proceso del aprendizaje, por ejemplo, eh, cuando uno no lo conoce a nivel molecular, cree que es algo como más esotérico, por decirlo de alguna forma, pero es un proceso molecular que es súper complejo, ¿ya? Entonces, por eso quise colocarles acá esta célula para que tengan en su cabeza una imagen de una célula real. Y esta es una imagen de células también en cultivo, pero una imagen de un microscopio de campo oscuro que es un microscopio común y corriente, ¿ya? Estas son células en cultivo en una placa de Petri con un medio de cultivo en particular que las hace crecer. Así uno les puede ver, eh, estas ya están en confluencia. Son bonitas, ¿no es cierto? Sí, Súper profe. lindas. Ya. ¿Cuáles son las principales fuentes de aislamiento de las células madres? ¿Ya? Células madres, recuerden que cuando hablamos de células madres estamos hablando de células mesenquimáticas, ¿ya? Estas células que están más abajito, ¿verdad? Y que tienen solamente un poder limitado de diferenciación. Tenemos las que son más conocidas, que son de médula ósea, y que fueron las primeras que se exploraron, ¿ya? Las células de médula ósea yo diría que fueron una de las primeras exploradas luego de las células embrionarias, cuando ya las células embrionarias no se pudieron seguir utilizando por estos problemas éticos. Los trasplantes de células de médula ósea en el fondo son trasplantes de células mesenquimáticas, ¿ya? Las, ¿Cuál es la desventaja de extraer células madres de médula ósea? Es que es un proceso muy invasivo y súper doloroso, ¿ya? Que requiere también una recuperación que es larga y que es peligroso porque tiene varios riesgos, dentro de eso infecciones que pudieran ser graves, ¿ya? En la dermis también tenemos células mesenquimáticas en el cordón umbilical, que tiene varias ventajas, como yo les mencionaba antes. Obtenerlas desde acá eh, no supone tantos dilemas éticos, porque como el cordón umbilical es considerado un producto de desecho, entonces obtener células desde acá no debería ser un problema ético. De fluido amniótico, de líquido amniótico también se obtienen bastante, pero esto es haciendo punciones cuando el bebé todavía no ha nacido, entonces también esto tiene sus riesgos, ¿ya? De la placenta también cabe dentro de las consideraciones éticas del cordón umbilical, también es un producto de desecho, así que también son fáciles de obtener. De la pulpa dental, pozo, igual se utilizan bastante porque son fáciles de obtener. También es considerado un producto de desecho, sobre todo cuando la gente se practica liposucciones, y de sangre periférica también. Esas son las principales fuentes de las cuales nosotros podemos obtener células madres. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, eh, ¿todos nuestros órganos tienen células madres? ¿Cuál sería su respuesta? Por $1 millón.
Mentira, no tengo $1.000.000. Voy a intentar por el millón. Oye, yo creo que si todas las células del cuerpo tienen la capacidad de regenerarse, creo que en mayor o menor concentración todas tienen un poco. ¿Qué opina el resto? Yo no los estoy viendo, pero por el tono de voz hablo Wendy, ¿no es cierto? Sí, Ya. ¿Están de acuerdo con Wendy o no? ya pues chicos, no Aló. importa que se equivoquen, no importa, estamos aprendiendo, No ¿cierto? importa, sí. Sí, Exacto. Yo creo Nadie lo se quiere mismo que ganar $1.000.000. Wendy. Yo creo lo mismo que Wendy. Cree lo mismo. Sí, en mayor o menor cantidad puede ser, pero creo que sí. Excelente. Muy bien, chiquillas. Muy bien. Sí, todos nuestros órganos tienen células madres. Todos. Todos nuestros órganos tienen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos órganos tienen células madres que tienen mayor tasa de proliferación que otras. Por ejemplo, el hígado. Sabemos que el hígado es un órgano que se puede regenerar con mayor rapidez que otros, ¿verdad? Nosotros podemos vivir, por ejemplo, con un cuarto de hígado sano y sabemos que se puede regenerar. No así el corazón. El corazón, si tenemos un infarto eh, y ese infarto destruye, por ejemplo, la mitad de nuestro corazón, lo más probable es que nosotros tengamos un daño que sea grave, ¿verdad? Y que sea difícil de recuperar en un corto plazo y necesitaremos un trasplante. Lo mismo en los pulmones. ¿Cuál es la diferencia ahí? No es que no tengamos células mesenquimáticas en el corazón que no permitan que haya una regeneración de ese corazón, sí lo tenemos. Lo que pasa es que la tasa de proliferación de esas células cardíacas es mucho más lenta que en el hígado. Entonces eso no nos permite regenerar el corazón de manera adecuada, ¿ya? Y eso es súper interesante, o sea, si nosotros pudiéramos acelerar esa tasa de regeneración de nuestros órganos, quizás podríamos detener muchas cosas, pero bueno, la naturaleza es sabia y quizás por algo sucede de esa forma. Pero todos nuestros órganos, nosotros podríamos obtener desde todos nuestros órganos células madres. Como yo les comentaba en las noticias, en las primeras diapositivas, desde esta parte de nuestro ojo, incluso nosotros podemos obtener células madres que regeneran nuestra córnea. Yo creo que eso, ustedes, por ejemplo, nunca lo habrían escuchado antes. Yo incluso no lo había escuchado hasta que estudié esto en el doctorado. Entonces, este mundo es súper fascinante, sobre todo desde el punto de vista comercial, que es algo que también les mencionaba anteriormente, porque todo esto de esta propaganda de guardar las células del cordón umbilical para sanar a los hijos más adelante. Claro, yo creo que es súper importante contar con las células de cordón umbilical porque son células que son multipotentes, que no han acumulado mutaciones como las células adultas, ¿verdad? Que eso también es importante, pero eso no significa que el cordón umbilical es la única fuente de células que nosotros vamos a tener en el futuro. Nosotros tenemos fuentes de células mesenquimáticas que nos permitirían sanarnos a nosotros mismos o podríamos nosotros donarle células a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros.
ya si es que somos compatibles, ¿ya? De hecho, hay una institución que es DKMS, no sé si la han escuchado, que, que tiene una campaña a nivel internacional de donación de células madres para buscar donantes compatibles para personas que tienen distintos tipos de cánceres. Entonces, yo creo que se negocia muchísimo con esto de las células madres de cordón umbilical, pero nosotros tenemos muchas fuentes que podemos utilizar incluso en la vida adulta, ¿ya? Así que, chiquillas, se ganaron los 2 millones de dólares. Cuando yo los tenga, les prometo que se los voy a enviar. Un punto, un punto. Se lo voy a recordar al profesor Marcelo. Ya, aquí entramos Daniela, en un quiero, terreno. quiero Dígame. cortito contarte algo respecto a lo último que dijiste, que Sí. nos pasó el otro día en el colegio. Había un chiquitito que tenía cáncer, que era un Ujú. adolescente, y los papás pidieron a través del Centro Padre que pudiéramos donar células madres, y todo el que quería, que fueron muchas personas, seguramente a través de esta empresa, hicimos con un hisopo en la boquita sacar células madres y dejarlas en un medio cultivo para que ellos las analizaran. Así que eso ya se está haciendo y lo Sí, encuentro esa es la fantástico empresa, si podemos ayudar. esa es la organización de KMS. Esa es, Súper. precisamente. Sí, también lo encuentro genial, genial que se esté masificando, porque en realidad esto antes era algo tan inexplorado y tiene tanto potencial que yo creo que, como les mencionaba anteriormente, es algo que se va a potenciar muchísimo en los próximos años, y la verdad es que faltan recursos para poder explorar todos los beneficios terapéuticos que puede tener esto. Ya, entonces ahora pasemos un poquito más a algo que es más técnico, ¿ya? Dentro de las características yo aquí les voy a hablar particularmente de las células mesenquimáticas de cordón umbilical que se extraen de la gelatina de Wharton. Esto que ustedes ven acá es una imagen real de un cordón umbilical, de un corte de un cordón umbilical, en donde vemos que toda esta zona que vemos acá alrededor se llama gelatina de Wharton, y que es desde donde se aíslan y purifican las células mesenquimáticas de gelatina de Wharton, ¿ya? Esto es la vena del cordón umbilical y estas son las dos arterias que tiene el cordón umbilical, ¿ya? La gelatina de Wharton tiene varios tipos de células mesenquimáticas que tienen distinto poder de diferenciación dependiendo de la cercanía que tienen hacia las arterias. Las que están más cercanas a las arterias tienen mayor poder de diferenciación versus las que están más lejanas, y eso es lógico, ¿verdad? Porque las que están más cercanas tienen que tener mayor poder de diferenciación hacia células eh, endoteliales, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de las ventajas de estas células de cordón umbilical? Tienen mayor capacidad proliferativa. Eso significa que podemos obtener una mayor cantidad de células madres derivadas de este cordón umbilical versus, por ejemplo, si tenemos una fuente de pulpa dental, por ejemplo, ¿ya? Son menos inmunogénicas. Eso significa que si nosotros obtenemos células de cordón umbilical, la probabilidad de que haya rechazo en un paciente X es menor, ¿ya? Porque ese también es un tema importante, ¿ya? Lo que mencionaba Wendy recién, de ver si es que el paciente es compatible con la célula, eso es muy importante, ¿ya? Hay pacientes que rechazan estas células, y que las células de cordón umbilical, por ejemplo, sean menos inmunogénicas, hace que produzcan menos rechazo en los pacientes, por lo tanto tienen mejores propiedades terapéuticas. Como son multipotentes, no inducen teratomas, ¿ya? Y también son células jóvenes que no han acumulado mutaciones, y eso también es importante, ¿ya?
¿Cuáles son las funciones terapéuticas que tienen? Y esto es importante que lo recuerden, sobre todo para lo que vamos a hablar al final, que es el uso que se da en terapias, o sea, en enfermedades neurodegenerativas. Anteriormente, cuando recién se empezó a estudiar esto de las células mesenquimáticas, se creía que el efecto se debía solamente a la célula, ¿ya? Que nosotros podíamos conseguir, por ejemplo, un efecto antiinflamatorio solamente si lográbamos inyectar la célula y que esa célula llegara al tejido en donde tenía que ejercer su acción, ¿ya? Y esta capacidad se llamaba homing, es decir, nosotros tomamos una cierta cantidad de millones de células, las inyectamos vía endovenosa y estas células tenían la capacidad de viajar por el torrente sanguíneo y llegar al tejido en donde debían ejercer su acción y ahí ejercer su acción, por ejemplo, antiinflamatoria, ¿ya? Eso se llamaba homing, que es lo que está acá. Entonces, luego de una administración sistémica, estas células hacían su homing, ¿verdad? Llegaban al sitio de acción y generaban su acción antiinflamatoria, antifibrótica, proangiogénica, etc. Ahora, ¿qué es lo que se sabe hoy en día? Y este era el efecto directo, ¿no es cierto? Llegaban al tejido y se diferenciaban y generaban su acción. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Se sabe ahora que estas células, al ser inyectadas, tienen esta capacidad de generar factores o liberar factores solubles o no solubles. Estos factores viajan a través del torrente sanguíneo, llegan al lugar en donde tienen que ejercer su acción y ahí ejercen la acción eh, que tienen terapéutica, ya sea una acción angiogénica. No sé si saben lo que es angiogénico, yo hablo como si supieran esta terminología, pero no sé si reconocen esos términos. Si no los reconocen, díganme por favor para poder irselos explicando. No tengo ningún problema en ir explicando cada uno de esos términos. ¿Saben lo que es la angiogénesis? ¿No? La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los que ya existen, ¿ya? La angiogénesis es un proceso que es fundamental para la cicatrización, ¿ya? Cuando nosotros nos hacemos una herida, por ejemplo, un corte, si no hay un proceso de angiogénesis, es muy difícil que esa herida cicatrice. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño en un tejido, necesitamos que ese tejido vuelva a oxigenarse y vuelvan a llegar nutrientes a esa zona. Y la única forma de que eso ocurra es que se generen nuevos vasos sanguíneos. Por lo tanto, la angiogénesis es un proceso fundamental en el proceso de regeneración de tejidos o cicatrización. Por lo tanto, que una célula o un factor de crecimiento o una molécula tenga esa capacidad de generar angiogénesis es muy importante para regenerar un tejido, ¿ya? Estos factores solubles también tienen la capacidad de generar diferenciación de células, tienen también la capacidad de generar de inhibir la fibrosis. Ya la fibrosis es un proceso malo
cuando hay cuando se genera una herida, tiene la capacidad de inhibir la apoptosis también, ¿ya? La apoptosis es la muerte celular, ¿ya? Y también tienen propiedades inmunológicas o efectos inmunológicos, como por ejemplo inhibir la función de ciertos linfocitos T o B, activar función de linfocitos T reguladores, inhibir ciertos linfocitos natural killers o inhibir la diferenciación de ciertas células dendríticas, ¿ya? Todas estas funciones son atribuibles a las células mesenquimáticas, ya sea de manera directa o a los factores que estas células son capaces de llevar, de generar, de producir y que lleguen al tejido en el cual tengan que generar su acción, ¿ya? Entonces hay dos formas en las cuales las células pueden generar su efecto, ya sea migrando de manera directa la célula al tejido en donde tiene que generar su acción o secretando estos factores solubles y estos factores de manera paracrina, ¿no es cierto? Paracrina me refiero que es a distancia, la célula a distancia envía estos factores celulares, estos factores solubles al tejido en donde tiene que generar su acción. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que refuerce o repita? Daniela, disculpa, yo aquí dentro de la diapositiva que tienes ahí, entiendo que la Ujú. célula, una vez que se inyecta vía sistemática, la célula misma produce factores endocrinos, solubles e insolubles, Sí, y esos tienen distintos efectos. sí, Ya, ok, gracias. sí. Cuando yo me refiero a factores solubles o insolubles es porque les voy a explicar en una diapositiva más adelante que la célula tiene proteínas que van dentro del secretoma y además tiene unas microvesículas que se denominan exosomas, ¿ya? Y dentro de esos exosomas hay otras moléculas terapéuticas que generan otros efectos, ¿ya? Entonces la célula puede hacer efecto tanto de manera directa en el tejido como secretando estos factores. Y estos factores viajar hacia el tejido a distancia y generar ese efecto a distancia. Esa es la gran diferencia entre las dos hipótesis que existían anteriormente. Antes se creía que era necesario que la célula, al administrarse de manera sistémica, tenía que viajar al tejido necesariamente y llegar al tejido para ejercer su acción. Y mediante el contacto célula-célula se generaban estos factores solubles, ¿ya? Pero hoy en día se sabe que no es necesario que esta célula tenga contacto con la célula del tejido, sino que esta célula es capaz de generar estos factores solubles sin tener este contacto célula-célula, sino que puede generar estos factores y estos factores viajar y llegar al tejido en el cual necesita generar su acción. Ahora, si ustedes se fijan, todos los efectos que tienen las células mesenquimáticas son muchísimos. O sea, aquí podríamos estar hablando fácilmente como de 10 fármacos en uno. Porque nosotros, por ejemplo, los corticoides tienen un efecto inmunosupresor. O sea, estaríamos hablando solamente de esto que está acá. Pero todos estos otros efectos que están acá son al menos 3 fármacos. Entonces, con este secretoma de las células mesenquimáticas, tenemos al menos 5 o 6 efectos solamente utilizando el secretoma de la célula. Y por eso es que es tan potente el efecto que se genera cuando nosotros hablamos
de administrar ya sea células o secretomas en distintas patologías. ¿Les parece si hacemos un break para que puedan ir a tomar un tecito, un café o comer algo?